panel. 10 de la mañana con 35 minutos. Le recordamos a todos nuestros auditores que hoy día no está Fernando Pausen porque tuvo una urgencia familiar. Nada grave, está todo bien, pero tuvo que atender esto durante la mañana, así que va a estar con nosotros el próximo lunes. Yo les cuento que Sheraton Santiago te espera para cerrar la semana y solo preocuparte de disfrutar los días viernes y sábados, también festivos, una grata estadía y la mejor atención. Te esperan con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Ven a conocer el único resort urbano de Santiago. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 22-233-5000 o en sheraton.com/Santiago. Y el secreto del éxito está en tomar riesgos, supera desafíos, vive la vida concho, tomando buenas decisiones, batería Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Bueno, ya estamos con nuestra última entrevista, algo muy interesante, un libro que se acaba de presentar y estamos con la autora, ella es Thea Saint-Marie, ¿lo dije bien? Sí. Más o menos. Puedes decir Saint-Marie también, que acá en Chile todos le decimos Saint-Marie. Porque lo chilenizan, ¿no? Pero que vendría Saint-Marie siendo como un sonido más nasal. Más sí, francés, sí, ¿no? Es francés, de hecho. Bueno, ella es la autora, es periodista y es la autora de este libro que tengo acá en mi mano, que se llama Las Batícolas de Volpone. Las Batícolas de Volpone. Las Batícolas, que aquí faltó el acento. Escritos seleccionados de Darío Saint-Marie Soruco, ¿no? Que es el fundador del mítico diario El Clarín. Uno de los fundadores, porque me gustaría aclarar eso, porque siempre en internet generalmente aparece como fundador. Y otras personas que en realidad que no lo fueron. Y al principio el creador fue Carlos Ibáñez del Campo junto a mi abuelo. Claro. Y después mi abuelo le compró que estaba el diario de La Nación y querían crear este otro también con fines políticos, etc. En 1954, bueno, y ahí entre medio también nace La Gaceta. Hay varias cosas entre medio. Sí, vamos a ir pasando un poquito por la historia, porque esto lo que es concretamente, Thea, es una recopilación de editoriales, de artículos que escribió Volpone, que era Volpone, que es uno de los seudónimos que ocupaba, porque eran varios seudónimos que ocupaba, ya lo vamos a estar viendo, para que nos cuente un poquito. Primero que nada, ¿por qué se te ocurrió? Bueno, hay que aclarar que tú eres nieta, ¿no? Sí, una de las nietas. Una de las nietas de Volpone, como se firmaba algunas de sus artículos, y lo que hiciste tú fue recopilar todo esto, bueno, influenciada por supuesto porque es tu abuelo, porque es tu familia, pero ¿por qué hacerlo con estos artículos? ¿Cómo lo elegiste? ¿Cómo surgió esta idea? Es que en realidad estaba trabajando para la biografía, estaba investigando para otra cosa. Pero para esa investigación, en el fondo confluyó la investigación de la biografía con esto. Y dije, bueno, me entretenía tanto leyendo ahí en la biblioteca. Que revisarlo. Claro, me mataba de la risa con algunas cosas, con otras decía, ¡oh, por Dios, cómo no le pegaron en la calle por escribir de esta forma! O burlarse de cierta forma, o ser sarcástico también, ponerle apodos a personas, a políticos igual y empresarios. Y bueno, y ahí me entretenía tanto que dije, ¿por qué no hacer una antología sobre sus escritos? Y bueno, ahí también vino una tarea más o menos titánica de investigación, porque fue ver día por día en medios de comunicación buscando sus escritos. Y también fue una forma de reencontrarme quizás con mi abuelo, conocerlo más, porque curiosamente igual yo estudié periodismo y a lo largo de los años nunca me mencionaron mucho de él. O sea, yo esperaba aprender también de Volpone, esperaba aprender de encontrártelo Clarín, en las clases, en algún momento, o que lo citaran de alguna manera. Claro, porque marcaron también toda la gente que trabajó en Clarín. Hay gente que me está escuchando también que trabajó en Clarín. Aprovecho de mandarle saludos. Que marcaron una época en el periodismo también, más popular. O sea, el firme junto al pueblo, la forma de comunicarse también con los lectores. De hecho, yo creo que tenía una parte bastante hogareña. Recuerdo haber leído por ahí un artículo. Con hogareña me refiero a que de repente se perdía una billetera e iban a dejarla a Clarín y salía la publicación, oye, acá está la billetera de X personas, si quieren venirla a buscar, se encuentra en este lugar. O sea, se identificaban con claro, se identificaban, sí. Y por eso también esa bajada que tenía, que era firme junto al pueblo, que hasta hoy día se recuerda mucho. Bueno, sí, la ocupa de hecho un medio de comunicación y me parece bien también que lo haga, claro, porque es parte de la herencia y permanece ahí. Ahora, yo leyendo algunos
algunos de los artículos, es muy interesante porque ya lo vamos a hablar, muchos son muy actuales todavía, o sea, hablan de cosas que todavía están pasando. Parecieran que fueran escritos ahora, ¿no? Sí, que encajan salido publicado hoy día. De hecho, tengo algunos acá anotados, si es que puedo por mencionar supuesto. algunos. Pero antes te quería preguntar, claro, ¿cómo hiciste esa selección? Porque claro, son muchos. ¿Cuánto tiempo estuviste revisando? Sí, años, por lo menos un año ya revisando, porque aparte las microfichas de la Biblioteca Nacional en la hemeroteca no están del todo bien. Entonces tiene unas partes muy negras, tenía que conseguirlas por otros lados, y si no, tratar de sacarle una foto, claro, tratar de mejorarlas, y después viene la clasificación titánica de hoy, y me costó sacar muchísimas, o sea, esto hubiese sido casi que una biblia o por tomos, porque son miles y miles y miles. De hecho, Volpone podía escribir no solamente quizás un artículo en el día, sino en una página tú encuentras 3, 4. Claro, porque como usaba distintos seudónimos también. Claro, Volpone es el más conocido, pero también tenía Corioleano, Asomante, Sir Arthur también, entre otros. Entonces, de hecho, yo me fui enterando en el camino. Un hermano de mi abuelo me contó sobre algunos de los seudónimos, pero también a través de un escrito de Lenka Franulich también pude confirmar de que existían otros más. Entonces se fue ampliando, y posiblemente habían otros más que me tinca que eran él por las lecturas que hay en su biblioteca, pero que ahora están en la biblioteca de mi abuela, pero no tuve cómo confirmarlas. Claro. Entonces no podía, pero podrían ser publicarlas, y perfectamente podrían ser de él, además por el estilo de escritura. Ahora, bueno, yo no pude verlo en la comparación, pero me imagino que tú sí. Él escribía de cierta manera como Volpone, distinta como Sir Arthur, o como se ponía, o distintos temas que trataba según el seudónimo que se ponía. Sí, en algunas cosas, pero de repente a veces tenía un hilo conductor. Por ejemplo, poner los apodos, o a veces tenía una pluma como más quevediana, quizás escribía más así, pero en otras más formales. Tiene diferentes tipos. Yo siempre digo que es como un cerebro con distintas plumas. Perfecto, buenísimo. Sí. Ahora, el estilo que tenía, que lo estuve viendo, bueno, yo había leído algunos artículos del Clarín y conozco un poco la historia y la importancia que tuvo en la época en términos de la denuncia, el apoyo que hizo a ciertos políticos, ¿no? En el caso de... No sé si te llamó la atención, si la alcanzaste a ver, pero por ejemplo hay una de Colonia Dignidad que me parece fue publicada en 1966, y yo cuando la vi quedé impactada. No, sí, Finalmente, yo por lo personal relacionaba más todo el tema de los abusos a la dictadura, que es lo que se difunde. Se difunde, claro. Que se difunde. No, pero es bien interesante ver esa actualidad que hay en muchas de ellas, y el estilo que lo hace, con el sarcasmo. Tú decías, llamaba por sobrenombre a muchos políticos de la época, por ejemplo, ahora quizá, y por eso hacía la analogía con el de Clinic, porque el de Clinic hace un poco eso, se ríe de los políticos, le pone sobrenombre, hace portadas estrafalarias, pero para la época me imagino que era muy distinto. Por ejemplo, Alessandri le decía la señora. La señora, el paleta, el señor Corales, el decía el circo de... Las murgas, esta murga que se va también al sur con el pera de cabra, el chatacomate, el colorado. Y me imagino que eso también hacía que la gente se identificara, porque también lo empezaban a llamar así. Tenía igual se identifica, claro, lo utilizaban, y ya después en las publicaciones se titulaba a veces con esos apodos, pero también es una forma entretenida de leer, porque en sí los sucesos no cambiaban, pero lo que cambiaban eran los nombres. Claro. Quizás también escrito de otra manera. Sí, y por eso me imagino yo que al Clarín en general, y en particular a estas columnas, también se las tildaban de como amarillistas, como sensacionalistas, ¿no? Porque jugaba también con ese tipo de cosas, con los secretos, con quizás la chimuchina política, un poco para graficar o denunciar algunas cosas. No sé si chimuchina política, pero era otra manera completamente distinta. De esa formalidad quizás que podía tener el Decano del Mercurio de contar las cosas, u otros medios de comunicación. Ellos eran, yo siempre, una de las cosas que menciono es como, ya, el Mercurio era como más solemne, para decir las cosas, y Clarín en algún momento surgió, y era como primero este infante y después un joven adolescente medio irreverente que venía con todo y quería otra forma quizás de comunicar y de hacer periodismo. Y eso hizo conexión con la gente. No solamente eso, sino como las cosas también que aparecían en Clarín, las viñetas, las palabras, los consultorios sentimentales, la parte de hípica, política, crónica roja.
Súper interesante. Y en eso me decías, ¿cómo elegiste tú qué criterio ocupaste para poder...? El criterio fue las baticolas. Esa es la línea. Todo lo que podía ser un baticolazo, que la baticola son como... Es lo que ocupan los jinetes para pegarle al caballo, ¿no? Sí, y baticola le decían a las columnas de opinión, en el fondo, que escribía... Hacían eso, como que golpeaban o... Porque te zarandeaban la cola, en el fondo, en este caso, a través de las letras que has zarandeado. Mira, interesante. Sí. Incluso tú mencionabas al mercurio, esa comparación, y hay algunos artículos que hablan del mercurio. Hay algunos que hablan del mercurio de una forma más amable que otras, pero es bueno también verla porque se ve la disputa que se dio entre los dos medios de comunicación. Y creo que sobre todo para los periodistas igual resulta interesante. Claro. Ahora, tú, como dijiste, empezaste con la idea de una biografía, pero encontraste tan interesante estas columnas y estos artículos que preferiste hacer una compilación. Sí, una antología, porque además en el fondo es mi abuelo hablando, ¿no? Acá claro, la introducción quizás son palabras mías, la investigación sí, pero el resto es mi abuelo, y es mi abuelo también contando su historia también. Por ejemplo, hay dos columnas, Aquí estoy, o Gajes del oficio, donde habla sobre él, se refiere, por ejemplo... O sobre el periodismo también. Y sobre el periodismo también, que muchas veces lo atacaron y le crearon como esta figura. En la época era muy común que veía los medios de comunicación como atacar la virilidad de los hombres. Entonces ahí le empezaron a crear una imagen en el fondo que no era, y él responde a eso, me parece que ya como en 1954, algo así. Porque estas son columnas, por lo menos las que están acá, entre finales del 50 y principios del 50 hasta finales del... Sí, en el gobierno, empieza en el gobierno de Gabriel González Videla, a quien llamó el Serenense de Fuego, Edipo Don Supremo, y termina en el gobierno de Salvador Allende. Ahora, y tú has podido indagar, que no está quizás acá, pero los problemas que quizás tuvo por ocupar ese tipo de sobrenombres, ocupar ese lenguaje tan directo. O sea, claramente las personas que lo recibían no les gustaba nada, más de un escándalo político, o sesiones del Congreso también. Por ejemplo, Ampuero, que en una de las sesiones del Congreso llegó a referirse a mi abuelo y a mi familia, diciendo que quedaríamos en la indigencia cuando recorriéramos su herencia moral, en una de las sesiones del Congreso. Y bueno, y eso fue mínimo, porque en realidad también lo fue a esperar al puerto de Valparaíso, que Volpón estaba de viaje, y ahí está como el episodio del paraguaso, cuando casi se enfrentan ahí y le pega con el paraguas no puedo decirlo, quizás estamos al aire, pero le dijo algo no muy agradable, claro. No tenía, en realidad era una persona bastante directa. Mira, qué bien. Estamos hablando con Tea Sanmarí, que es autora del libro Las Batícolas de Valpone, que habla sobre uno de los fundadores del diario El Clarín. ¿Tú tienes algunos extractos o algunos... además los títulos de las columnas son muy entretenidos, ¿no? Sí. Uno le dan ganas de leer, y tú sabes como periodista también que el titular es muy importante, porque es lo primero que ve el lector, y que lo llama también a poder indagar un poco más. Hay una parte desconformados cerebrales, o en Colonia de Dignidad como un subtítulo que dice Conjunto de psicópatas, títulos que te llaman a leer. Exacto. ¿Qué pasa acá? No, lo que te decía, que estábamos hablando cuando hay temas contingentes, ponte tú, hay una que se llama Indulto para Condenados, que habla sobre la pena de muerte, y la pena de muerte también estuvo en discusión hace poco por la muerte de Sofía Ríos. Sí. ¿Recuerdas que unos diputados también, antes de que saliera electo el actual presidente, propusieron que enviaron una carta para claro. Bueno, está la dignidad del hombre negro también, a finales de la campaña, o sea, en principio de la campaña también de Donald Trump, que empezaron de nuevo todo este ambiente de racismo. También se habla en este libro, Cuevas de la Miseria, que menciona la parte también de las personas en situación de calle que están, y cómo están en la periferia. Lo que yo le comentaba también a otra persona, que ya no están en la periferia y siguen estando las Cuevas de la Miseria, pero ahora las encontramos en carpa, por ejemplo, en el Parque Forestal, en Plaza Italia, en Bustamante, afuera de los hospitales, en los portales de los edificios, en todos lados. O sea, hay muchos temas que aún siguen siendo contingentes. La casa de Caifás, ponte tú, que dice: este es el mensaje, la luz, el gas, la comida, los arriendos, los seguros, todo ha subido en forma desmesurada y cruel. Suenan los azotes en Chile, en la espalda del justo, vale decir del trabajador.
de los varios millones de justos, vale decir del pueblo. Y ahora de nuevo la besanía recia con bríos renovados y aumentados. En septiembre hubo que comprar la ropa de verano, en octubre gastos de exámenes, en diciembre Pascua y el Año Nuevo. Entre enero y febrero las vacaciones, son otros tantos azotes. Y ahora de golpe las matrículas, los libros y los uniformes, que creo que es lo que se viene ya. Que se viene, ¿no? Sí. No, sí, son muy actuales. Y es interesante también, Tea, porque es como una pasada por la historia, o sea, en esas prácticamente 2 décadas que están estas columnas, uno puede ir viendo la historia, la evolución, el momento político también de la época, ¿no? Es una forma entretenida de ir viendo también todo lo que pasó antes del 73, de cómo se fueron configurando ciertas situaciones, y por ejemplo acá, como también se advierte, me parece que es en 1966, de que hay que tener cuidado con el tema del golpe de Estado, cómo se está configurando la situación en Latinoamérica. Es una advertencia también. Es una advertencia, sí. Ahora, incluso él arremete contra familiares. Hay una columna que escribe hablando de Gumucio, que también era sí, yo presenté como un dato aparte. Con Rafael claro, Gumucio, ¿no? Y la verdad debo confesar, como le dije ahí, que estaba súper asustada porque yo no supe de su crítica hasta que estuve sentada presentando el libro. Mira. Y ahí respiré. En realidad, Para cuando ya lo escuché tú eres hablar... prima de Rafael Gumucio. No. Tengo una prima hermana, Françoise, que es prima de Rafael Gumucio. Entonces somos como primos políticos. Primos políticos. Sí. ¿Y cómo fue la reacción de le gustó también lo mismo que dices tú, que en realidad pudo leer parte de la historia y que de alguna forma se va todo complementando con estas columnas de opinión, y Volpone, bueno, a través de sus plumas te va enseñando o va advirtiendo ciertos sucesos que muestran el carácter también visionario también y político, estratégico que tenía. Ahora te has dado cuenta, estamos hablando con Tea Sanmarí, autora del libro Las Batícolas de Volpone, que habla sobre la historia de uno de los fundadores del diario El Clarín. ¿Te has dado cuenta cómo la figura de Darío Sanmarí no ha estado tan presente, pero sí el diario? O sea, si te hablan de Clarín, todos saben un poco de la historia, que fue un diario importante, que era irreverente, pero de él como particular, de la figura, quizás no se sabe mucho. Yo creo que de Clarín un poco, pero no suficiente. Creo que de repente hay cosas que se han ido contando como de boca en boca, que empezaron como así como el cuento del teléfono, y han terminado siendo entregadas con mensaje Z. Perfecto. Entonces creo que falta también esa parte de sentarse a ver, a repasar, a leer, para hablar en realidad con propiedad de lo que era Clarín, porque he escuchado muchas veces como mencionarlo de forma denostativa o despectiva sobre Clarín. Y de Volpone me ha pasado que ha sido como un personaje underground. Es como que algunos saben, claro. Ahora tiene que ver también con los seudónimos, me imagino, porque no sé si en la época, porque en el libro no aparece, si se sabía que era él o se pensaba que eran distintas personas las que escribían. La verdad es que yo también me pregunté lo mismo y no he tenido a nadie que me haya dicho. ¿Que te diga? Claro, porque todos pensaban, de hecho, personas de mi misma familia me dijeron, oye, pero yo no sabía que tenía otro seudónimo aparte de Volpone. Claro. ¿Y cuál fue el que más te gustó de todo lo que pudiste ver? De los seudónimos que ocupaba. Lo que más me gustó. Porque tú decías que había una diferencia, que a veces había un hilo conductor, pero ¿te quedas con Volpone? Con Volpone, que es el que más aparece, sí, con Volpone y con Asomante también, que tiene muy parecido a Coriolano, que me gustan mucho, que son más estas como medias quevedianas. Las encuentro muy entretenidas. Sí. Ahora, en cuanto al aspecto más político de el mismo diario y de Darío Sanmarí, la relación que tuvo con Allende, que se puede ver en algunas columnas, también con Carlos Ibáñez del Campo, que incluso yo he estado viendo algunas biografías o algunos artículos sobre la figura de Darío Sanmarí, que por ejemplo el diario El Clarín fue precisamente para hacerle la campaña a algunos políticos o para apoyar a uno u otro, y que lo decía sin tapujos, ¿no? Cuando él quería apoyar a alguien. Yo creo que no hacerle la campaña, sino más bien, por ejemplo, hay una parte de un libro que es de Román Alegría, que Román Alegría fue uno de los directores también de Clarín, y que menciona, por ejemplo, en la campaña donde está Tomic y Allende, y bueno, ahí Jorge Alessandri. Que Allende y Tomic eran los candidatos. Claro, que Allende en sí, ponte tú, hubo en el Comité Central la votación porque era 4ª vez que ya Allende iba como candidato a la presidencia, y cuando fue a hablar con el Comité Central,
hubo 12 votos a favor y 3 abstenciones. Entonces, después de eso, supuestamente habría ido a hablar con mi abuelo, y una de las peticiones que le hizo fue que por favor que Clarín lo apoyara 100%. Y ahí mi abuelo le dijo, bueno, eso no lo puedo entre las cosas que me estás pidiendo hacer, porque se va a dividir 50 y 50 con Tomic y Salvador Allende. Claro. Para hacer eso. ¿Y qué hay de unas cartas que habría escrito para Fidel Castro? Allende, que se las dio a tu abuelo? He tratado de averiguar un poquito más, pero y que aparecen en el testamento, y que una persona que aparece en el testamento tendría que habérsela entregado a Fidel Castro. Pero en no mis sabe intentos si también ocurrió o no. de investigación me pregunté lo mismo, y de hecho le escribí a Fidel Castro, fui a dejar la carta y todo el tema, a los pocos meses murió. Dije, bueno, no recibí ninguna respuesta, pero está por lo la menos duda. Claro, por lo menos lo intenté, traté de llegar hasta Fidel Castro para ver qué tenía también el contenido de la carta, porque creo que es una pieza clave también en la historia. En la historia, de todas maneras. Estamos hablando con Tea Sanmarí, autora de Las Batícolas de Volpone. ¿Qué se viene ahora? Porque cabe de cajón preguntarte si ahora sí viene el tema de la biografía, que está muy interesante, porque están las columnas, que son las propias voces de Darío. Un poco en el camino con Las Batícolas. Vas a retomar eso, porque como hemos estado hablando y ha salido, hay muchos cabos sueltos dentro de eso. Hay muchos cabos sueltos, sí, y falta todo el contexto y conocer aún más al personaje, porque esto es solamente una parte. Hay cosas interesantísimas que obviamente no las voy a contar para que lean cuando salga la biografía. Biografía. Sí. Interesante. Y en esta ocasión tú también hablaste con gente que conoció a tu abuelo, que trabajó con él. Veía que hay muchos que opinaban también sobre cómo fue el proceso, la importancia que tuvo el diario El Clarín, la influencia también, y esa cercanía que es muy interesante con las personas, con el pueblo, como decía su propio eslogan, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad también de conocer al Gato Gamboa, que es el actual Premio Nacional de Periodismo, que escribe es el último director del diario impreso Clarín, y que aún está vivo. O sea, el Gato, desde que tengo conciencia que lo conozco, y con él igual he tenido varias conversaciones. Además hay un interesante grupo, porque se permanecieron como súper juntos igual después también de la dictadura, personas que trabajaron en Clarín. De hecho tenemos hasta un grupo en WhatsApp, y cada cierto tiempo se juntan. Claro, hay almuerzos, entonces de ellos también he podido escuchar muchas historias. Mira, súper interesante. Hemos estado revisando algunas material gráfico que nos trajiste tú, que son algunas fotos de Darío Eso Sanmarí. Fue con la ley Mordaza también, si te fijas atrás, la anexo cárcel, cuando también el Gato se fue detenido con Millas y Hernández. Porque circularon varios. Claro, que hay algunas que escribió incluso dentro, ¿no? Sí, el Gato sí, Millas también, que escribían desde dentro de la cárcel. Mira, sí, y aparecen algunos titulares también que lo hemos estado pasando para los que nos están viendo también por streaming, algunos eso en el cajón del Maipo. de la época, mira, en el cajón mi mamá del Maipo, con el papá de la François. Mi abuelo y mi abuela ahí. Él terminó en España, ¿no? Él falleció en España en 1982. Sí. Perfecto. Pero eso seguramente va a ser parte también de la biografía. Agradecemos final abierto. Y ahí te vamos a invitar de nuevo seguramente para poder saber, porque es muy interesante la historia y hay muchos cabos sueltos por resolver, así que tienes harto trabajo. Pero que haya sido un aporte, o sea, que sea un aporte. Sí, tengo harto es súper interesante, como te digo, yo conocí un poquito de la historia de El Clarín, pero súper interesante leer esas columnas, porque tampoco están a la mano, digamos. Tú tuviste que hacer un trabajo tremendo en la biblioteca, estar ahí, pero que estén recopiladas en un libro, y lo recomendamos. Fue presentado la semana pasada, tengo entendido. El 21 de diciembre. Antes de Navidad fue presentado, pero ya está disponible en librerías, ¿no? Sí, es de la editorial 5 Haces. De Tea Sanmarí, Las Batícolas de Volpone, escritos seleccionados de Darío Sanmarí Soruco, uno de los fundadores del diario El Clarín. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por la invitación y espero la próxima. Sí, de todas maneras. Cuando apenas saques el libro, te vienes para acá y nos avisas. Vale, gracias. Bueno, yo les cuento que Sheraton Santiago te espera para cerrar la semana y solo preocuparte de disfrutar los días viernes, sábados y festivos. Una grata estadía y la mejor atención te esperan con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a la piscina temperada y estacionamiento. Ven a conocer el único resort urbano de Santiago. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 22-233-5000 o en sheraton.com/Santiago. Sean felices. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más.
presentaron Combinación Clave. El lunes volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM. Hora Clave. 11 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. Con expectación se vive la interpelación al ministro Chadwick por Catrillanca. Música de canal de la Cámara de Diputados. ¡Comisiones! ¡Acción! ¡Interpélame! Chadwick. Ausencias. Todo lo que ocurre está en tu canal. ¿El rating cómo anda? ¿Llega al 1? Sí, llega a los 1, 2, hasta 4 de repente. No te creo. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿quién habla? Don Germán Chadwick, ¿cómo le va? Estoy muy ocupado, ¿quién es? Somos sus amigos de Radio La Clave, el programa ¿Qué es qué? Lo llamamos para saludarlo. ¿Cómo estás? Interpelación de Andrés. Brillante, ¿Cómo lo has visto? muy bien. Hasta muy sólido, muy sólido. Muy sólido. Si fuera fútbol, ¿cuál sería el marcador? 6-0. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos La Clave. Mi nombre es José y soy veterinario. Con Mobile POS puedo aceptar pagos con tarjetas y red compra. Ahora tengo más clientes y estoy más feliz que perro con 2 colas. Contrata Mobile POS y lleva tu negocio a todas partes. Más portátil, rápido, fácil de usar y funciona con un smartphone para que puedas vender con red compra o en cuotas con Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diners Club. Solicita Mobile POS en www.transbank.cl. A las 3 de la tarde, de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Cuando uno habla, diríamos, de tenis de mesa, aparece el nombre inmediato de Tony. Cristian de Tony, aquí en el estudio principal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un agrado acá con grandes próceres del deporte paralímpico y más contigo, que habitualmente las conversaciones son francas, directas y sinceras, así que feliz. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. Vamos a ir inmediatamente a Rosario, donde está nuestro director Juan Antonio Belmar, en vías de los Juegos Suramericanos de Playa. Buenas tardes, de Hola Deportes o de Sur Media. Estamos en Rosario, donde se mantienen la visita de los delegados y los jefes de misión de los 14 países en competencia. Hola Deportes, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde. 92.9. Somos deporte. Somos La Clave. Somos información. Somos La Clave. 92.9. Con Mobile POS